están? Esta es Joana, Mamá Tortuga. Hoy este live va a ser en español para todos aquellos que quieren saber un poco más acerca de las diferentes alternativas que tienen para educar en casa. Entonces espero que vaya a ser muy provechoso y de Old Dumb Monkey con la que vamos a estar haciendo hoy el live. Hola. Hola, bienvenida Mamá Tortuga. Entonces, estaba comentando que el live de hoy va a ser en español, mañana vamos a Ujú. tener el de inglés y prácticamente vamos a estar hablando de lo mismo, son acerca de las diferentes alternativas que tenemos para educar en casa. Eh, y creo que nos va a tocar ir un poco rapidito porque estábamos hablando con Liana de que hay tantas, hay mucho que hablar, poquito Sí. tiempo porque IG te corta a la hora, entonces ojalá podamos hablar todo lo que necesitamos hablar. No sé si a ti te llegaron algunas preguntas. Ay, para este, no, pero en general sí me están preguntando mucho de cómo empezar y las dudas que tienen de sí mismo, de si ellos pueden. Muchos dicen que yo no sé si puedo hacerlo, no sé cómo hacerlo, no sé ni dónde empezar, así. Exacto, entonces por eso fue que Mamá Tortuga como website quisimos hacer este live, porque yo pienso que lo mismo me pasó a mí. Yo en un momento yo decía, pero ¿qué voy a hacer? Yo no sé cómo hacer, no me siento contenta con las alternativas que la escuela me está dando. Quiero Ujú. saber, pero yo siempre pensé, eso es muy complicado. Entonces, ahora que ya entendemos un poquito más, queremos compartir esa información con otros padres, con otros cuidadores para que ellos mismos también tomen sus propias decisiones. Cada familia es diferente, no todas las familias pueden hacer educación en casa, pero Sí. queremos darles un poquitito de información de lo que nosotras hemos aprendido en este camino. Liana es mucho más experimentada, ya que, bueno, me gustaría que tú les dijeras a la audiencia quién eres tú, hace cuánto estás haciendo educación en casa y qué modalidad estás. Bueno, yo soy Liana de Aldon Monkey y yo nunca pensaba que iba a hacer educación en casa. Nunca lo tenía pensado, nunca lo tenía ni en la mente. Sabía que era, pero no era para mí. Pero cuando el mayor de mis hijos empezó, bueno, iba a empezar la escuela, y yo tenía un tiempito, él era más, él no había cumplido los 5 años, al menos aquí en California. Si uno no cumple antes de tal fecha, entonces no puede entrar en kinder. Pero él ya estaba más avanzada y para ir a preschool, ya hizo un año de preschool que no le gustaba para nada, pero lo hizo. Pero ya sabía leer, ellos estaban solo aprendiendo las letras, entonces no era para eso, pero no podía entrar en kinder, entonces yo empecé a educarlo en casa y nos encantó. A él le fue súper bien, a mí me gustaba hacerlo y entonces seguimos y ese fue hace más de 5 años. Él ya va a empezar, está empezando quinto grado y tengo dos hijos más que ahora están haciendo en lo mismo y nos encanta. Pero les digo que yo no sabía qué estaba haciendo y no lo había pensado hacerlo, pero si uno quiere hacerlo, lo puede aprender y Claro. encuentra la manera de hacerlo, si es Sí, lo y que por quiere. eso Ujú. queríamos hacer esta como introducción. Si alguno de los papitos, mamitas o cuidadores están viendo en este momento y dicen, ve, pero y si tienen alguna pregunta, pregunten nomás. Nosotras, basadas en lo que hemos aprendido, lo que hemos investigado, vamos a dejarles saber. Por mi parte, yo quería comentarles de que yo he sido tutora y educadora de niños en homeschooling, en educación en casa por varios años. He pertenecido a diferentes cooperativas, pero lo chistoso de mi parte es que ninguno de mis hijos quería hacer homeschooling. A ellos les gustaba ir al public school. Entonces, el año pasado, al final del año pasado, lo que pasó, que todo el mundo se fue en modalidad virtual
mis dos hijos se dieron cuenta y dijeron, pero mami, ahorita tenemos más tiempo, nos gusta porque tenemos más flexibilidad. Y entonces yo les dije, bueno, pues eso es lo que es como educación en casa, que Ujú. ustedes pueden hacer lo que quieren hacer a la hora que quieren hacer. Y, lógicamente, cuando tú estás en la escuela virtual es un poco diferente porque la escuela virtual es como tener la profesora, o sea, a cierta hora tienen que entrar y todo, pero yo les comenté. Y bueno, pues los dos me dijeron, mami, ¿sabes qué? Yo creo que nosotros queremos hacer educación en casa el próximo año. Y pues yo dije, bueno, vamos a hacerlo, porque desde hace muchos años en que yo he estado trabajando con diferentes cooperativas de homeschooling aquí en el sur de la Florida y siempre ha sido como mi sueño poder, o sea, hacerlo con mis dos hijos, pero yo no podía obligarlos en ese momento porque yo decía, bueno, uno hacer que un niño haga algo que no quiere en ese momento y la verdad pues ellos estaban muy contentos en la escuela. Lo que estamos viendo ahorita es que desafortunadamente como hay tantas cosas que están pasando al mismo tiempo, hay muchas familias que se están encontrando como en una encrucijada. Entonces dice, bueno, pero mi distrito escolar quiere que ya vayan a la escuela en presencial. Y muchos papitos, mamitas no se sienten confortables con Sí. eso por lo que sabemos. Y hay otros que sí quieren, hay otros que quieren ahí mismo y mandar a los hijos y eso está bien. O sea, cada familia tiene que encontrar lo que le sirve a cada familia. Pero por mi parte, en este momento ya empezamos a hacer una modalidad de homeschooling. Esa modalidad, como vamos a hablar, no sé si tú quieres que empecemos con eso, de repente con las diferentes clases o Ujú. modalidades que hay en cuanto a lo que es la educación en casa. Ujú. Bueno, hay muchos estilos de hacerlo y hay unos que siempre, más que todo cuando uno empieza, uno quiere hacer la escuela exactamente como crear una aula en la casa. Y hay unos que hacen eso y es como si estuvieran en la escuela. Y está bien si uno quiere hacerlo así. Y hay otros, eso es un extremo. Al otro extremo, hay los que dejen que los niños investigan y estudien lo que ellos quieran, cuando quieran hacerlo, a su forma. Y entre los dos extremos hay muchos estilos. Nosotros, el uno, lo que yo estaba comentando es unschooling. Y es una forma. Nosotros estamos entre los dos. No parece una aula de la escuela, pero igual yo les doy tareas que ellos tienen que cumplir cada día. Y uno tiene que pensar cuáles son sus metas, qué quiere, um, qué quiere hacer durante este tiempo. Um, y sí, no sé, hola Frances, no sé cómo está mi español, pero ojalá Muy que me bien, entiendan bien. Liana, muy bien. Um, para los que no me que no me conocen, yo soy nativa de los Estados Unidos y el español es mi segundo idioma. Pero yo les doy tareas que ellos tienen que cumplir, pero hay cierta flexibilidad. Ellos pueden hacerlo a su tiempo, pero hay que buscar qué es mejor para sus hijos. Hay unos que benefician mucho de más estructura, otros que no, que luchan contra esto, y también uno tiene que pensar en sí mismo. Por ejemplo, yo le daba más libertad a ellos, a escoger cuándo querían hacer las tareas. Para el mayor, que tiene 10 años, le salió muy bien. Para el que tiene 7 años, teníamos muchos problemas porque él siempre dejaba todo para la noche y yo no quería ayudarle en la noche porque yo ya estaba cansada, entonces tuve que darle más estructura para hacer las cosas. Bueno, el método que usamos nosotros es clásico, la educación clásica, entonces eso se basa, tiene una base en el texto, tiene mucho de lectura, tienen que escribir mucho y es ciertas etapas que uno tiene que pasar. Entonces es más, tiene más estructura, pero a la vez también
pasamos mucho tiempo en actividades que no están sentados todo el día, porque eso creo que no es muy bien no es bueno para ellos. Pero eso estaba comentando a Joana que tiene que alistarse todo. Bueno, aquí es la menor que viene a preguntarme. ¿Y cuántos años tiene la menor? Ella tiene 4 años. Okay. Tengo una de 4 y los niños tienen 7 y 10. Aquí viene el de 7. Okay. Hola. Pues mira, yo Ujú. quería comentar de que precisamente lo que acaba de hacer Liana es cierto. Existen infinidad de maneras para hacer educación en casa. O sea que si uno de repente vio en Instagram que una mamá puso su salón de homeschooling, de educar en casa, y su salón de homeschooling es todo decorado y hay gente que va pues al extremo, que lindo, que bonito, pero no se sientan presionados de pensar que eso es algo que ustedes tendrían que hacer. Eso es una opción muy personal. Y entonces yo hice una lista más o menos de las diferentes clases que hay para explicarlas un poquito. Por ejemplo, está el que decía Liana, que es el unschooling. Y el unschooling quiere decir de que a este chiquis, a esta personita, se le va a dar la opción de que ellos tengan la opción de cómo aprender y cuándo. Entonces es algo como un proceso más relajado, no va a haber mucha estructura, pero va a haber algunos tipos de estructura. Es como más un proceso de dejar de que el niño o la niña o el niñe sea el que tenga más control sobre su propia educación. Y es algo que de repente para uno, que uno creció como yendo a la escuela y eso, se le hace uno como, wow, ¿cómo es eso? Pero creo que precisamente esto es importante de aprender, especialmente para los padres, los cuidadores que estamos aprendiendo acerca de diferentes métodos y alternativas de educación. Esto es algo que no es nuevo, esto es algo que muchos países alrededor del mundo están realmente viendo para hacer diferentes maneras de educar, porque desafortunadamente la educación, como la manera que estamos viendo la educación en las escuelas públicas o privadas, es un método que se usó ya hace muchos siglos. Entonces se usó y empezó en los tiempos de la revolución industrial, en la cual, o sea, el método y la manera era muy diferente, pero nosotros lo que nos estamos dando cuenta es que los niños de este momento son niños muy diferentes. Ellos han crecido con la tecnología. Entonces, muchas de estas tendencias es difícil hacerlas, especialmente cuando tú estás educando en casa, porque lo que necesitamos es la atención y lo que necesitamos es la motivación del niño. Entonces, para muchas familias, hacer el estilo de educación en casa de homeschooling les sirve. No te preocupes. Don't worry, friends, that if you don't speak Spanish, we're going to have the same conversation tomorrow, same time, but in English. Esta la quisimos hacer en español para la comunidad que habla español, ¿no? La otra manera es el self-directed. O sea, el self-directed quiere decir de que el niño va a sí mismo decir, ok, yo quiero aprender, esto es lo que me interesa, y se va a crear una lección alrededor de lo que el niño quiere, ¿cierto? O sea, si al niño le gustan mucho los trenes, entonces la persona que le está haciendo educación en casa va a decir, yo voy a hacerle un paquete de cosas basado todo en trenes, depende del nivel que el niño necesite, la niña, el niño, y basado en eso, el niño va a aprender. Eso es algo que el niño mismo va a encargarse de decir, mami, papi, esto es lo que yo quiero aprender. Y eso, perdón, eso a veces se dice unit studies. Si encuentras unit studies, es eso también, es lo mismo. Sí. Y acuérdense que en todos estos tú también puedes escoger parte de una cosa, parte de la otra, porque por ejemplo hay una modalidad que es muy interesante que se llama game schooling. No sé si tú la has visto.
Sí. Y es como basarse en aprender cosas, pero basados en juegos. Entonces, por ejemplo, tú puedes aprender matemáticas basado en un juego. Hasta usando, he visto gente que tiene currículos basados solamente en cosas de Lego, en cosas de Minecraft, hasta Ujú. en Roblox. Mi cuñada hacía eso, que ella tiene un hijo que ella hace homeschooling con él y ellos se encuentran en Minecraft para hacer la clase y ella le da tarea en Minecraft para hacerlo. Minecraft. Para a mí, nosotros no hacemos game schooling exactamente, pero sí usamos muchos juegos y a ellos les encanta porque ellos aprenden más y es más divertido para ellos. Claro, y a mí me parece magnífico también y hasta he aprendido mucho acerca de eso, de usar esos materiales o usar estas cosas, estos programas en la internet, que de repente uno nunca pensó que eso es un juego, pero uno nunca pensó que también puede uno aprender. Hay currículos que totalmente van con eso, o sea que ahí les estoy dejando para que hagan su tarea. Otra modalidad que es algo que es lo que yo he estado haciendo y quiero implementar aún más este año como mamá tortuga homeschooling es el nature schooling. Y Sí. nature schooling es una modalidad que se basa acerca del conocimiento y la observación de las cosas en la naturaleza para hacer también unit studies o actividades, lecciones basándose en la naturaleza para aprender. Entonces, en esto, en Nature Schooling se me hace que podemos hablar de repente un poquito sobre la filosofía de la escuela Waldorf, que Ajá. cuando mis chiquis eran más pequeñitos, fue algo que me interesó mucho porque me parecía como muy orgánico y me Sí. encantaba que no hacían tanto énfasis en las cosas digitales, pero más en las cosas de hacer, en hacer Ujú. manualidades, en aprender a tejer, en aprender a crochet. Bueno, en algún momento aprendí un poco más de eso. No sé si las personas, si quieren saber un poco más acerca de eso, existen libros de Waldorf y hay escuelas y cooperativas de Waldorf alrededor del mundo, o sea que si es algo que ustedes en donde quiera que estén del mundo es algo que les interesa, pues podrían hacerlo. Um, También existe la rama de los life skills schooling. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, es cuando estamos pensando más en enseñarle a los chiquis a hacer cosas prácticas, ¿no? Y yo creo que eso va mucho también con la idea del Montessori, Ujú. que por ejemplo la filosofía Montessori que me encanta, que me parece una manera también muy bella y orgánica de enseñar al niño, ofrece maneras desde que son bebitos, maneras organizadas y de diferentes métodos para enseñarles a contar, a hacer matemática, aritmética y también hace mucho énfasis en hacer cosas del día, o sea, a enseñarles a lavar ellos mismos las cosas, a lavar su plato, su taza, a organizar, a limpiar, porque todo eso se ve como una manera organizada en la cual el niño se puede desarrollar, no solamente mentalmente, sino cognitivamente, y tiene Ujú. mucho que ver acerca de la comunidad. Me encanta el método Montessori, también es algo que me interesó por muchos años hasta el punto de y fui a algunas conferencias de escuelas Montessori con algunos de mis amiguis y me encantaba, por ejemplo, yo tengo algunos de los juegos para aprender a sumar, a restar, eso, porque ellos usan muchos materiales que son de manipulación, entonces me encanta ese, pero ese también es algo que se puede usar si ustedes escogen hacer educación en casa y hay muchísimos websites que hablan acerca de educación en casa estilo Montessori. Hay otro estilo que se llama el Charlotte Mason. ¿Sí lo has Ujú. escuchado, Liana? Sí, no los conozco muy bien. De Montessori y Waldorf estoy más educada en eso,
pero Charlotte Mason he escuchado, se basa mucho en la lectura, ¿no? Sí, No ellos se basan mucho en los living books y Ajá, usan mucha literatura de clásica, ajá, libros clásicos, pero ellos hacen como unit studies, o sea, ellos hacen toda la lección basada en el libro. También tiene mucho énfasis en aprender de la naturaleza. Y ujú, acuérdense que todos estos estilos pueden ser usados en el idioma que ustedes desean. He visto familias, por sí, ejemplo, que usan este método también para enseñar en la casa en español. Entonces, ese es otro. La otra manera que hay es el clásico, la classical style, o sea, ujú, como lo que tú dices, que es un poco más como tener un currículum. ujú, Existe cantidad de currículos que las personas, las familias ujú, o los grupos que quieren hacer educación en casa pueden adquirir. Por ejemplo, este año yo escogí un currículo para historia con los niños que se llama All Freedom, ajá, de Walk Parenting, y me encanta porque es como un currículo que te ayuda para aprender acerca más de la historia de los Estados Unidos, pero con énfasis en el libro, ay, ¿cómo se llama? The Young People's History. De, Howard Gardner, ujú. ajá, y estoy usando también en un A eso acabo de comprar. Llegó sí, anoche. me encanta. Entonces es algo que cada familia tiene que escoger, o sea, tiene la opción de escoger qué currículo usar. Por ejemplo, quería decir que, por ejemplo, muchas familias también escogen educar en casa por motivos religiosos. Ujú, Hay currículos religiosos, hay currículos si usted es musulmán, y si usted es diferentes, o sea, judío, hay currículos que venden solamente basados en su religión, ¿no? Los más comunes son los que son cristianos o ujú. basados en la Biblia, y yo pienso que eso también es una opción de la familia. Lo único que tal vez yo siempre diría es que si uno escoge un currículo religioso, siempre es importante también exponer a los niños a otras religiones, porque yo siempre he pensado de que si uno no tiene conocimiento de las otras religiones, No ah, había. eso puede llegar a causar malentendidos y otras cosas como prejuicio y cosas así que tal vez, o sea, no es lo que deseamos, ¿no? ¿Cierto? Pero yo sé que, por ejemplo, no sé si has visto algún currículo, yo sé que Liana es Baha'i. ¿Hay Ujú. algún currículo basado solamente en Baha'i Faith? Bueno, la verdad es que no, porque quisiera que había, pero no hay, pero sí hablamos mucho, hay unos, en parte, hay como un libro aquí, un libro ahí, pero todo un currículo no. Pero yo quisiera comentarles una cosa que estamos hablando de los varios métodos que uno puede usar, pero ten en la mente, tomen en cuenta que vas a cambiar. Cuando yo empecé, yo pensaba de cierta manera y mientras yo me iba educando a mí misma y también estaba haciendo las cosas con mis niños, uno va a ver qué funciona con sus hijos, qué no funciona y a veces algo funciona cuando son pequeños y cuando son más grandes ya no funciona y uno tiene que cambiar y eso está bien. Eso no significa que has fallado o que no sabías qué estabas haciendo, significa que tú estás buscando qué es lo mejor para tus hijos. Y lo más probable es con el tiempo vas a cambiar y también puede ser que tú vas a, como mamá Tortuga dijo, que vas a escoger una parte de eso, una parte de otro, una parte de otro. Por ejemplo, nosotros usamos la educación clásica pero con partes de Waldorf, partes de Nature Schooling, partes de eso, partes basadas en nuestra religión, la fe Bahá'í. Uno hace su propia mezcla de las cosas, pero para hacer eso uno tiene que ver qué funciona. Entonces, tal vez vas a empezar con Charlotte Mason
y ya después de 6 meses te das cuenta que tal vez no, tal vez quieres usar otro. Y eso está bien, eso no significa que has fallado, solo que tú estás haciendo tu trabajo con buscar y cambiar y eso está bien. Y como le digo, hay unas cosas que funcionan para uno de mis hijos y para el otro no. Ellos usan, de mis 2 hijos, son muy diferentes en ciertas maneras, entonces ciertos aspectos. Usan currículums diferentes. Y con mi hija, que solo tiene 4 años, ojalá que quiere uno de los 12, que no tengo que buscar tercera opción. Pero son muy diferentes y eso está bien. Uno tiene que investigar. Dile que no sé. Ahora no sé qué estaba diciendo, pero sí, que está bien buscar y cambiar y eso, uno tiene que investigar todas las opciones y ver cómo es. Por eso, también quería Pero precisamente uno de mis motivos de nombrar todas esas opciones es esta. Es para dejarles saber y hacer. Yo hice un poquito la tarea, o sea, les hice un resumen para los padres que están viendo, porque yo entiendo que no todo el mundo tiene a veces ni el tiempo ni la motivación para aprender cuál es cada una y cómo es. Entonces, o sea, lo importante cuando se escoge educar en casa es, por lo menos como dice Liana, es primero conocer a tu hijito o tu hijita. Entonces, todos los niños son diferentes. Entonces, ¿por qué estamos educando en casa? La razón más probable es porque lo que estaba afuera no le estaba funcionando a tu hijita, o sea, no estaba funcionando. Entonces, ahí es lo principal. Si nosotros nos centramos en ver las necesidades de cada niño, podemos realmente ver y encontrar de repente una combinación de maneras que podemos, o sea, ayudarles y apoyarles. Pero por sobre todo, tenemos es que animarles para que ellos quieran aprender. ¡Hola! Hola. Y yo creo que eso es lo que más, o sea, a veces uno falla, porque a veces uno quiere, tener la clase perfecta y tal vez tener todo del mismo color o todo coordinado, pero lo más importante en realidad es que la persona que está aprendiendo quiera aprender, la motivación. Entonces, si cualquiera de estos métodos que yo hice nombrar me faltó decir que también existe el método virtual. Y el método virtual lo usan también muchas familias que están haciendo educación en casa. Y ahí es donde yo quería compartir un poco acerca de lo que yo he aprendido acerca de cómo tengo que desescolarizar a mis hijos para entrar a hacer homeschooling o educar en casa. Por lo menos en cada estado y cada país en el mundo tiene sus propias reglas. O sea, no es algo que es universalmente una sola regla, no es. Entonces, el primer paso, donde quieran que ustedes estén, ustedes tienen que buscar cómo debo hacer desescolarizar mi hijito o mi hijita. Entonces, por lo menos para mí, que yo vivo en el estado de la Florida, en el sur de la Florida, tuve que averiguarlo. Y la manera era, tenía primero que mandar un email o una carta al school board local, dejándoles saber de que yo iba a hacer homeschooling. Entonces usted tiene que averiguar el nombre de la persona que es encargada en su condado y mandar este email a la persona o sea, que es la persona adecuada. Por lo general son las personas que están encargadas de la sección de homeschooling. La segunda cosa que tuve que hacer, porque mis hijitos estuvieron en la escuela, fue mandar una carta y un email a las escuelas donde ellos estaban. O sea, porque por lo general todos los niños en todo el país, o por lo menos aquí en Estados Unidos, ellos están asignados a una escuela por la dirección. Entonces, si uno no manda a su hijite
a la escuela lo pueden a uno meter en problemas porque ellos dicen, pero ¿cómo así? O sea, usted tiene que estar escolarizando a su hijo. Entonces, el proceso de las escolarizaciones, dejándole saber dejando saber al school board que usted va a hacer homeschooling. Y en ese paso yo recomendaría ver las reglas de su estado acerca de homeschooling, porque cada estado tiene una regla diferente. O sea, por ejemplo, aquí en la Florida, no sé cómo sea donde tú estás, pero aquí, por ejemplo, uno tiene que, es un poco más relajado, o sea, no tienes que demostrar actividad todos los días, a menos de que estén dentro de una escuela que le dicen escuela sombrilla o umbrella. Pero si tú tienes que, por ejemplo, si en algún momento ellos te piden prueba de que tú estás haciendo alguna clase de educación, tú tienes que guardar, o sea, récords de lo que están haciendo tus hijos. Esos récords pueden ser digitales o pueden ser, tú haces una caja y tú vas guardando todo lo que tus hijos han hecho de trabajo. O al final también puede ser una profesora certificada o un profesor certificado puede certificar de que tu hijo hizo esa, o sea, hacen una evaluación al final de año y eso es algo que también, pues eso tiene un costo, ¿no? Pero esos son diferentes maneras que se pueden hacer homeschooling aquí en el estado de la Florida. Cada estado tiene un set de reglas diferentes. Por ejemplo, en tu estado, ¿cómo es? En California tenemos dos opciones. Uno es que uno lo hace por su propia cuenta y de lo que sepa no tiene que guardar récords, no tiene que hacer las pruebas, pero creo que sí tienen que hacer el testing del estado cada año, creo que tienen que hacer eso, pero no tienen que hacer mucho. Pero la otra opción, lo que estamos haciendo nosotros es que tenemos una escuela sombrilla, un charter school, y eso a mí me gusta mucho porque tú tienes una profesora certificada que es como tu mentor. Y ella siempre nos pregunta cómo estamos, qué estamos haciendo y nos da consejos. Y ella conoce bien a mis hijos, es muy amiga de la familia, sabe muy bien qué estamos haciendo. Entonces, si yo tengo alguna pregunta, mire, eso no está funcionando, ¿qué puedo hacer? Ella siempre me da muy buenos consejos. Entonces, eso me gusta y también porque somos un grupo de no sé cuántas personas, como 100 personas tal vez, organizan, bueno, cuando no estamos en un pandemic, organizan, ¿cómo se dice? Field trips, excursiones, hacen clases. Si uno quiere participar una vez a la semana, tienen clases que uno puede participar y cosas así. Es como una comunidad y eso me gusta mucho porque los niños se conocen, son amigos, yo conozco a los padres y es un apoyo para uno mismo. Y también en California, si uno lo hace por un charter school, te dan dinero para comprar los libros, para las clases. Si no fuera por eso, sería muy difícil para nosotros porque tú puedes hacerlo sin gastar mucho dinero. Pero claro, si tienes dinero es más fácil. Claro. Porque puedes comprar todos los libros que quieres. Por ejemplo, yo acabo de comprar ese libro que enseñaste, lo acabo de comprar con el dinero de la escuela. Pero en cambio, uno tiene que guardar los records. Tenemos que hacer ciertas cosas para probar que estamos usando los fondos bien. Por ejemplo, yo no lo puedo usar para comprar algo religioso porque es dinero del Estado. Entonces, no se puede usar para... entonces, si tú tienes un currículo que es cristiano, que es musulmán, no lo puedes comprar con esos fondos. Bueno, entonces nos podemos dar cuenta que en cada estado es diferente, porque yo que sepa, aquí en la Florida no dan dinero por hacer homeschooling, pero sí es más relajado en comparación con otros estados que yo he escuchado. Por ejemplo, hay otros estados en que el homeschooling, y por ejemplo, esto fue el último que yo supe de Georgia. Por ejemplo, en Georgia
tiene uno que inscribirse a homeschooling y solamente si uno se inscribe y le dan como el permiso de ser homeschooling puede hacerlo. Y no todo el mundo tiene acceso a hacer homeschooling en el estado de Georgia. O sea, diferentes estados tienen diferentes reglas, entonces yo creo que eso es el primer paso que uno debe hacer. Pero el segundo paso es darse cuenta de que la desescolarización es real, de que la desescolarización quiere decir de pensar en otras maneras de educar a los niños en nuestra actual realidad, porque ya esa manera de educar a los niños, de solamente que fueran a la escuela, de que solamente hay un profesor, de que hay una sola, eso es solamente una de las muchísimas maneras que hay para educar, porque es que a veces lo que yo veo, especialmente con las familias de habla español, es que ellos piensan que solamente hay una manera de aprender. Y de repente si ellos van a estar en la casa y les quieren hacer educación en casa a sus hijos, no van a poder, porque como ellos no saben de matemáticas o ellos no saben de literatura o ellos... Y la realidad es que no es necesario, o sea, saber todas estas cosas porque lo que le estábamos diciendo, existen cooperativas, por ejemplo, les quería mostrar, este es uno de los currículos o como de páginas de, este libro tiene matemática, lectura y escritura. Entonces, por ejemplo, mi hijo ha estado haciendo esto por todo el verano, hasta, o sea, no es por homeschooling, sino es algo que le ha servido a mi hija para poder seguir haciendo sus cosas. Pero esto es algo que también es considerado homeschooling. Yo conozco familias que lo único que hacen son libros. Y eso es homeschooling. Y de repente cuando necesitan más apoyo, ellos van a un website, que hay también muchos websites. Desafortunadamente, personalmente, yo no conozco ningún website en el momento aquí en Estados Unidos que tenga apoyo en español, porque casi todos los websites tienen solamente apoyo en inglés. No sé si tú sabes de alguno en específico, porque estuve mirando y no digo que no hay homeschoolers en español, sí los hay y somos muchos. Hay personas que han desarrollado currículos totalmente en español. Mami Maestra es una. Quería nombrarla porque me encantan sus materiales y ella también es una mamá homeschooling, ¿cierto? Sí, por muchos años. Sí, entonces, sí hay cosas en español por si ustedes desean enseñar en español en casa, pero estoy hablando, por ejemplo, en el caso de padres que de repente nunca se vieron en la situación de enseñar en casa. Pero yo quería empoderarles en este momento, decirles, bueno, si hay algo que en su escuela los están obligando a hacer, no se sienten confortables o ustedes tienen alguna situación en su casa en la cual ustedes dicen, wow, yo no quiero mandar al niño a la escuela o yo no quiero mandar a la niña a la escuela, por favor, siéntense empoderados para poder buscar estas otras alternativas, porque yo les soy sincera, hay muchas familias blancas que lo están haciendo en este momento y están organizándose en comunidades, o sea, por ejemplo, en grupos que les dicen los pods, que, y yo pienso que, o sea, yo no digo que no esté nada mal, pero lo que estamos viendo es aún más segregación entre la población, porque estamos viendo de que de repente se está empezando a ver como la educación en casa solamente permisible para cierto grupo. Y esto es algo que tenemos que ir empezando a cambiar la mentalidad, porque no hay una sola manera de enseñar, como no hay una sola manera de que hay un niño. Entonces, esta sesión yo la quería tener no solamente para dejarles saber de que hay muchas maneras de hacer homeschooling, sino que también ustedes pueden tener acceso a esas cosas si quieren. Y, o sea, yo personalmente pues me ofrezco y me imagino que Liana también, si algunos de ustedes están viendo este live y dicen, oh my God, yo quiero hacer, pero yo nunca pensé, mándenos un DM, mándenos un mensajito y nosotras vemos de qué manera podemos colaborarles en su propia búsqueda de las cosas que ustedes desean hacer con sus niños en casa. Mientras ustedes quieran hacer lo posible,
y muchas veces lo que vamos a necesitar es apoyo. Entonces, por ejemplo, ahorita yo veo que una buena alternativa, y estaba viendo, por ejemplo, personas en la internet que están haciéndolo, es de, ok, yo no quiero dejar a mi niño solito en la casa haciendo la escuela virtual solita o solito en la casa, porque yo tengo que ir a trabajar, porque es la realidad. Muchas Sí. madres, muchos padres tenemos que salir afuera de la casa a trabajar. Entonces, la alternativa es de repente buscar personas que estén alineados con nuestra manera de pensar en nuestra comunidad y formar un grupo y decir, bueno, mira, de tal hora a tal hora, ¿te parece si yo, lógicamente, o sea, vamos a adherirnos a ciertos códigos de salud, ¿no? Porque estamos en tiempo de pandemia, pero nos podemos colaborar los unos a los otros. De repente tú puedes ayudar a los niños con la matemática porque a ti te da más fácil eso. Yo de repente yo puedo ayudar a los niños con la lectura. Y de verdad, yo, o sea, lo que les quiero decir es de necesitamos realmente pensar por fuera de la caja, porque lo que estoy viendo en este momento es que hay muchas personas que se están sintiendo presionadas por hacer lo que el school board o el profesor o el director les está mandando. Y lo que estamos causando con esto es realmente no empoderarnos nosotros mismos a darnos cuenta de que hay otras maneras de poder enseñarle a nuestros hijos. Y los grandes Es más beneficios. fácil. Yo digo que la enseñanza a la distancia, lo que están pidiendo a las familias hacer por la escuela, con eso de enseñanza a distancia, que uno tiene que seguir sus tareas y seguir sus reglas. Yo digo que es más difícil de hacer homeschooling. Y entonces, aunque solo lo quieres hacer mientras estamos en pandemia, está bien. Si solo lo quieres hacer para este año y tal vez vuelvan a la escuela el otro año, yo creo que para mí es más fácil. Y porque tú puedes escoger lo que tú quieres que ellos aprendan. Y tal vez si tienes un hijo que tiene más problemas con lectura, entonces puedes enfocarte más en la lectura. Ellos aprenden mejor porque tú estás dándoles atención a ellos, que están si están en una aula grande con 35 niños, la maestra, por más buena que sea, no puede darles esa atención, porque no se puede. También quería comentarles que un beneficio de celos para familias latinas es que pueden hablarles más en español, pueden enseñarle más de su cultura, de la herencia, puede estudiar la historia de la mejor manera, porque hay muchas familias latinas, muchas familias negras que ahora están empezando homeschooling por todo lo que está pasando en el mundo, porque están viendo con la justicia social, ellos se dan cuenta de lo que los niños están aprendiendo en la escuela no es adecuada y además les puede hacer daño. Bueno, no digo todas las escuelas porque se depende de la escuela, pero en muchos casos lo que ellos están aprendiendo, más que todo acerca de la historia, ellos se dan cuenta que no es la historia, no es la versión correcta o que tal vez no hay una versión, solamente una versión. Pero también puede ser en otras cosas. Tal vez las maestras que son blancas no dan la atención a los niños que son negros, que son latinos, tal vez no les da la atención y tal vez no se enfocan en ellos o están... Que yo personalmente, que yo fui madre en escuela pública por muchos años y parent advocate, o sea que yo iba y ayudaba a otros padres que no hablaban inglés. Y desafortunadamente yo les puedo decir que primera vista, yo sí vi mucho racismo en las escuelas públicas de parte de profesores y de parte de las administraciones. Y me acuerdo muchas veces que fui y me quejé, o sea, que dije algo y me dijeron que yo era una troublemaker. Prácticamente me dijeron, no, usted qué es lo que viene a decir aquí, o sea, usted no tiene que decir nada. Y desafortunadamente, ¿qué es lo que estamos viendo? Racismo rampante, no solamente el racismo, sino prejuicio rampante de todos los sectores de la sociedad, dentro de las escuelas, que yo personalmente tuve que ver, y mis hijos también. Entonces,
es algo que, o sea, es algo que es muy pervasivo, pero eso es algo que también, o sea, si es algo que para su familia es algo es importante, porque pues, yo imagino que hay familias que dicen, no, no, eso es lo menos importante, porque yo sé que y entiendo que para muchas familias la escuela pública es el único lugar donde ellos pueden mandar a sus hijos y tengan unas horas de cuidado allí con comida Sí. gratis y eso está bien, o sea, yo en ningún momento voy para mí, personalmente, yo amo y por eso es que yo iba y hacía mi abogacía en las escuelas públicas y espero seguir haciéndolo, aún así estando en educación en casa, porque eso es algo que también fue mi gran crítica en cuanto a las personas que Mm. hacían homeschooling, que muchas veces yo les preguntaba, bueno, ¿y usted ha ido a su local school board para preguntar cómo están los demás, porque ustedes saben de las cosas que están pasando en las escuelas. Por eso es que ustedes no están mandando a sus hijos a las escuelas públicas. Y ellos decían, ah, no, porque yo no soy de escuela pública, yo no tengo. Y lo que yo siempre les digo es, no, todos los ciudadanos y todas las personas que vivimos en los Estados Unidos pagamos taxes que van directamente para las escuelas públicas y todo el mundo tiene derecho a ir y hablar. O sea, si ve algo que no está pasando. Entonces, no importa que usted haga homeschooling, usted también tiene el derecho y la responsabilidad de hacer, de presentarse por la comunidad y de presentarse por los niños de que no pueden tener la educación en casa, ¿no? Porque yo pienso que todos nosotros nos hemos dado cuenta y ahora más, que se ha agudizado absolutamente más, han bajado los fondos y bueno, muchos otros problemas que ahorita no podría ni enumerarlos porque la verdad, o sea, son demasiados. Pero hay que hablar porque o si no lo que vamos a ver es una destrucción de las escuelas públicas y de la educación pública y gratuita. Ujú. Entonces, no es eso lo que estamos hablando aquí. Lo que estamos hablando aquí es de que cada familia se empodere y que cada familia encuentre la mejor manera de apoyar a sus niñas. Y yo creo que eso no solamente deberían hacerlo cierto sector de la sociedad. Sí. Si nosotros como comunidad podemos empoderarnos y colaborarnos, o sea, por ejemplo, si yo sé algo y la vecina no lo sabe y la vecina también lo quiere hacer, entonces, formemos grupos y ayudémonos, aunque sea por este año, para que los niños puedan ser apoyados para aprender de las mejores maneras virtualmente en la casa o como usted desee, si quiere hacerle homeschooling, si quiere hacerle nature schooling, si quiere hacerle unschooling, lo que usted desee. Lo importante es que los niños aprendan y lo importante es también apoyar a los niños emocionalmente este año que tanto está pasando, porque yo veo que las familias están también pasando por un momento bien difícil. Entonces, Ujú. eso fue también una de mis motivaciones por las cuales yo dije, no, yo no creo que yo podría, que tienen que hacer testing y que tienen que hacer esto. Por ejemplo, mi amiga me está diciendo, oh, mis hijos ya están empezando a hacer lo del Science Experiment porque la escuela ya mandó que tienen que hacer el Science Experiment. Y yo digo, pero ¿cómo así ni han empezado escuela virtual y ya le están mandando y si tienen que hacer un science experiment? O sea, no sé, es como una presión sobre presión y muchas familias ahorita están viendo cómo van a hacer para pagar la renta. Ujú. O no quieren que los hijos pasen tantas horas en la computadora, en Zoom, todo el día están en Zoom y para ellos, para nosotros mismas es difícil estar en la computadora tanto tiempo y para ellos mucho más. Y lo que yo digo es que si, aunque solo sea para este año, que aproveche, porque si tú ves que tus hijos no pueden, en la escuela, no pasan mucho tiempo, ¿cómo dice? Recess, el recreo, En el que no, recreo, sí. que no tienen mucho tiempo para el recreo, pues dales más tiempo para jugar. Y está bien, es solo un año de sus vidas. No, y Entonces, que también eso si- es si- aprender, eso también es enseñanza. O sea, yo no sé, por Ujú, eso es que yo les digo que ujú, pensemos de diferentes maneras, sí, enseñar no solamente eso, aprender, los niños aprenden solamente por verlo a sí, uno, haciendo uno una tortilla, haciendo uno una arepa, los niños están aprendiendo. sí, Entonces, no nos metamos estas ideas en la cabeza de que tenemos que ser
un Las hojas PhD. que uno, the worksheets, todos tienen No, que tengo que hacer un solucionar. PhD para poderle enseñar a mi Ah, hijo, sí, ajá. porque miren, de verdad, hay tantos recursos en línea y yo Ujú, la verdad, pues yo les iba a dar un montón de websites y un montón de cosas, pero al final pues no tuvimos ninguna pregunta. Pero es algo que yo quiero invitarles a que si de repente ustedes quieren saber más acerca de algo, no se sientan apenados, no, o sea, es algo normal y nosotros tenemos que sacar la cara por nuestros hijos, porque muchas veces en las escuelas lo que ellos están haciendo es sacando la cara por ellos. Por ejemplo, en mi estado en este momento, el propio gobernador está demandando a los profesores porque los quieren obligar a que empiecen la escuela en las, o sea, en los edificios. Y los ujú. profesores le están diciendo al Estado, no, nosotros no nos sentimos bien haciendo eso. Y yo digo, wow, o sea, qué clase de educación podemos dar cuando ni siquiera el Estado está apoyando a los profesores? Y Sí, yo siempre, estamos pasando un momento en que los que están en poder no se fijan en lo que es mejor para los niños ni para los profesores. Y, exacto, imagínese un ujú, profesor lleno de resentimiento tratando de explicarle a un montón de niños todos con máscara. O sea, por más que sea buen profesor o profesora, pero o sea, el profesor también es una persona, el profesor también es ujú, un ser humano. Entonces, o sea, yo entiendo las razones de cada quien, pero hay que pensar realmente en los niños. Hay niños que ya están bien atrasaditos en el sentido de que de repente ellos no han hecho absolutamente nada en estos meses académicamente, pero tal vez han aprendido algunas otras cosas al estar en su casa. Entonces, no ujú. pensemos de que eso no es aprender y más bien prioricemos su salud emocional Así, ujú. y la salud de las familias, porque un niño sin familia, olvídense que puede ir a la escuela más linda del mundo y a la mejor escuela del mundo y pagar mucho dinero, pero no va a aprender nada. Sí. Sí, Entonces, y podemos enseñarle de cómo enfrentar cosas como la pandemia, cómo enfrentar sus miedos, cómo enfrentar todos los problemas que encuentre y pasar. Para mí, una de las razones que escogía homeschooling era que pasamos tiempo en familia y que tenemos una unidad en la familia, que para mí fue muy importante, más importante de lo que están aprendiendo en matemáticas o en la lectura, es esta unidad que les va a servir para toda la vida. También quería comentarles antes, porque no sé qué hora es, ya antes casi de se va a cortar, yo estoy echando, tenemos como unos 8 minuticos más. que quería comentarles yo siempre, lo que yo siempre recomiendo. Porque hay tantos métodos de hacerlo, porque hay tantos estilos, porque cada estado es diferente y que se está cambiando. Al menos aquí en California, las leyes están cambiando. A cada mes hay otra ley que van a aprobar en el Senado y están discutiendo. Entonces, uno tiene que mantenerse informado. Lo que yo recomiendo es que busque en Facebook dos grupos. Uno que es local, de dónde vive usted, y uno que es del método que escoge. O sea, un grupo que piense de la misma forma y que están haciendo lo mismo con sus hijos. Por ejemplo, si a ti te gusta Waldorf, busque un grupo en Facebook que es de niños, perdón, de padres que están enseñando Waldorf en casa. Y ahí puedes preguntarles, ok, entonces, ¿dónde qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los libros que debo leer? ¿Cuáles son los libros que debo comprar para mis hijos? ¿Cómo lo hago? Y diferentes ideas, porque hay muchas maneras de hacerlo. Y si conoces pero con el grupo local, ya sabes cuáles son las reglas que tiene que hacer. Y si se cambian, ahí te das cuenta. Sea Sí, algo lo diferente. que sí quería nombrar, Liana, y no lo quiero dejar por fuera, es de que, porque yo hice eso y me ha servido mucho, lastimosamente la queja, y especialmente viniendo de familias de color, especialmente negras, latinas, es de que ciertos websites y ciertos espacios, especialmente en grupos de Facebook, tienden Ujú. a ser muy racistas y Sí, sí, exclusivistas.
y eso a veces lo que causa es como más daño que beneficio. Entonces, o sea, les estoy dejando saber porque, por ejemplo, ciertas Sí. ideologías tienden a ser un poco más centradas en cosas de las personas blancas. Y Ujú. desafortunadamente eso causa mucho roce y mucho trauma, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita yo estoy en ciertos grupos que me ha tocado salirme. Por ejemplo, en un grupo de World Schooling que yo estaba, que pues que, o sea, yo quería saber más acerca de las familias que viajan. Ah, ese fue otro que nos olvidó poner, gente que viaja y por medio de los viajes hacen el schooling, educación para sus hijos en medio de los viajes. Y resulta que a mí me tocó salirme de ese grupo porque, o sea, las cosas que ponían, las cosas, los Ujú. comentarios, o sea, yo decía, wow, esta gente, ¿en qué mundo vive? Porque, o sea, la verdad, no todo el mundo tiene acceso a eso, no todo el mundo puede viajar a Bali cuando le da la gana, o sea, y solamente es como una mentalidad, y entonces excluían totalmente a Ujú. las mujeres de color y entonces yo dije, no, yo no tengo tiempo para, o sea, lidiar con eso y es algo que desafortunadamente tenemos que ser un poquito más conscientes creando Sí. estas comunidades porque esto es real, o sea, todo el mundo tiene algún prejuicio, yo tengo mis propios prejuicios, todo, y eso es, por eso es una de las cosas y de las ventajas de hacer educación en casa, que creo que podemos hablar también como familia Ujú. acerca de quiénes somos, nuestras propias identidades y las fallas, ¿no? Las fallas de Ujú. nuestros gobiernos, de la historia, lo que pasó. Y yo creo que eso es algo que los niños de hoy realmente necesitan un poquito más de contexto, un poquito más de amor y un Ujú. poquitito más de empoderamiento, porque hay muchas cosas y modalidades que desafortunadamente los adultos nos hemos encargado de seguirlas, ¿no? Ujú. Y esto no está funcionando. Entonces, desafortunadamente, hay ciertos espacios en que yo he visto y no he sido la única. Creo que ha Sí. sido como algo que varias madres de color que ahorita están haciendo homeschooling me han dicho. Me dicen, no, es que yo prefiero no ir a ese grupo porque no me siento confortable, porque las mamás hablan esto y esto, o porque solamente muestran una sola cosa, ¿no? No hablan de Sí. derechos sociales, no hablan de racismo. Entonces, eso es importante, ¿no? Cuando tú estás buscando un grupo, por favor, traten de buscar un grupo en el cual ustedes puedan también sentirse que tienen voz, ¿no? Porque yo he estado en lugares Ujú. donde a veces uno no siente que tiene una voz y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que todos tengamos una voz. Y lamentablemente eso es bastante común. Ay, you see what you have 5 minutes. Bueno, Liana, yo Ah, creo que ya dentro de poco ya se nos va a cortar porque es nada más una hora en IG Live. Yo creo que tuvimos mucha tela que cortar y si puedo decir una cosa más quiero, hablando de los grupos, dos que puedo recomendar son uno de Woke Homeschooling y el otro es, creo que se llama Kind Academy. Y esa, la segunda empezó precisamente por eso, porque quería crear un grupo que no tenga racismo, que apoya más, y esos son muy buenos grupos. sí, y hay grupos, por ejemplo, de comunidades, por ejemplo, LGBTQ, de Ujú. padres del mismo género, o sea, hay Ujú. grupos, si Para ustedes todo. quieren buscar, hay grupos en Facebook de todo eso, Ujú. entonces ustedes pueden unirse y esperamos, aquí en Mamá Tortuga, yo estoy esperando empezar a hacer unas clases pronto en la internet, y vamos a, o sea, bueno, va a ser una sorpresota, pero ahí viene. Estoy trabajando, pero les puedo dejar saber de que va a ser muy lindo y espero que muchas familias que estén haciendo homeschooling o no se nos unan. Entonces, te doy muchas gracias, Liana, por toda tu Gracias. ayuda. Ya casi se va a cortar, pero te agradezco muchísimo por todos tus tips y tu experiencia y muchas gracias por tener este tiempo. Y mañana vamos a tener este mismo en inglés. Gracias. Bye.